El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de algunos ministerios que se mencionan aquí. Recuerden que el apóstol Pablo está enviando a Timoteo a las diferentes congregaciones para poner orden. Además, para supervisar también cómo se están dirigiendo los líderes, también los hermanos de las diferentes congregaciones donde el apóstol Pablo pues enviaba a Timoteo. Vamos a decir así que Timoteo era como un tipo de supervisor y también era un apóstol itinerante que viajó con Pablo en algunos de sus viajes. Y en este capítulo vamos a tocar algunos temas importantes sobre la condición de lo que le llaman iglesia el día de hoy, con respecto a diferentes ministerios que existen hoy. Podemos notar, hermanos, que inclusive existen células dentro de las llamadas iglesias que le llaman el ministerio de damas, el ministerio de jóvenes, el ministerio de adolescentes y niños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, han creado diferentes células dentro de la misma llamada iglesia. Ahora, los ministerios nosotros los conocemos, están en la Biblia. Se hablan de los apóstoles, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas. Se habla de pastores. Sabemos que existieron los diáconos, las diaconisas, entre otros, pero nunca vamos a encontrar por ahí donde se hable de el ministerio de líderes de jóvenes. Eso no existe. El ministerio de damas. Entonces ponen una dama presidenta. Presidenta con A en vez de presidente. Mayormente en la Sagrada Escritura vamos a ver que los varones son los que ejercen los cargos dentro de la iglesia. Y a las mujeres se le dio pues posiciones importantes también como profetisas, como también diaconisas y ancianas dentro de la iglesia. Ahora, el día de hoy sabemos que se han inventado tantas cosas dentro de las congregaciones. No sé si es como un tipo de club, vamos a llamarle un club social, donde hay diferentes grupos y organizaciones ahí mismo para mantenerse ocupados en algo. Lamentablemente en esos lugares no se enseña la verdadera sana doctrina. Y yo he escuchado cosas que yo me pongo la mano en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué hace una mujer siendo líderes de jóvenes? Líderes supuestamente de jóvenes, una mujer. Explíquenme eso. Eso no tiene sentido, eso no tiene aval bíblico. Además vemos el día de hoy mujeres que son supuestamente apóstolas y pastoras. Eso no se va a encontrar jamás en la Sagrada Escritura. Otra cosa que hacen es que de verdad hay que ponerle mucha atención. Es que a veces hacen un supuesto culto de niños. Miren, yo nunca he escuchado eso en mi vida en la Biblia, donde hacían cultos de niños. Si habían escuelas bíblicas para los niños, para que aprendan, y en algún momento le daban participación, pero no llamarle culto de niños. Hoy es el culto de niños. Entonces, toda la congregación tiene que sentarse tranquila a ver un culto solamente de niños. Si a los niños se da participación, que no estoy en desacuerdo de eso, pero no llamarle culto de los niños. Porque los niños lo que están ahí para aprender. Y los niños tienen su lugar en su escuela bíblica. Ellos tienen un lugar donde ellos enseñan a esos niños y aprenden cómo Dios quiere que ellos sean en su vida desde niños, cómo vayan creciendo, evolucionando hasta ser ya grandes y ser cristianos ya pues fortalecidos y maduros. Y cuando llegue el momento, pues entonces se puede hacer un pequeño evento donde aparecen niños, ¿verdad? Haciendo algo. Para mí eso no es ningún problema. Pero ¿cómo va a ser que si yo voy, por ejemplo, a una de esas congregaciones y yo me voy a sentar, el día completo son los niños que están ahí? El día completo. De que un culto de niños. Yo en la Biblia no he visto eso. Ahora usted me pregunta, José, ¿tú lo ves mal? Bueno, depende. Para mí depende eso.
Pero lo que yo no veo bien es que digan que van a congregarse y hoy son los niños que van a estar participando solamente. Cuando la iglesia se unía antes, en el primer siglo, siempre era para algo importante o para hablar de la palabra de algunos de los apóstoles, enviado una carta, o se reunía para comer, para estar juntos como congregación, pero yo nunca escuché eso de que un culto de niños. Ahora, el que me enseña a mí eso en la Biblia, pues perfecto, yo lo voy a aceptar, pero yo no voy a aceptar, por ejemplo, de que si yo tuviera una congregación, un sitio donde nosotros nos estamos congregando, de que ese día completo, desde por la mañana, de las 9 hasta las 12, que es lo que se hace más o menos en los cultos, sea los niños que estén hablando, o sea, niños de 9, 11, 8 años, 7 años, 6 años, que a veces se ponen a llorar y no quieren hacer nada. O sea, yo no le veo sentido a eso. Los niños tienen su lugar y a los niños están ahí para aprender. Cuando ya sea maduro, entonces se le da participación en algún ministerio. Pero eso de un culto de niños, eso para mí como que no cuadra. Ustedes quizás dirían, José Junior, pero está bien que los niños aprendan a la cosa de Dios. Sí, pero los niños tienen su lugar. Por eso se llama escuela bíblica para los niños. Un lugar donde están ellos aprendiendo, ahí ellos pueden desarrollarse, pero no entrar en la congregación y que el día entero, o sea, los niños que estén ahí, y muchos de ellos llorando, no se concentran. Hay uno que está hablando bien bajito, el otro está callado, o sea, que no quieren ni participar, o sea, y prácticamente se pierde el día en cosas que deberían de aprovechar, sea doctrinal, o sea, hablar cosas bíblicas que enriquezcan el conocimiento de la congregación. Pero ¿cómo vamos a estar con niños desde por la mañana hasta el mediodía? Que los niños a veces ni quieren participar, se van corriendo llorando por donde su papá y dejan el escenario. Entonces, el día de hoy, los que tienen la culpa de hacer ese tipo de, supuestamente, organizar cultos de niños, que eso yo nunca lo he visto en la Biblia, pues lamentablemente son la gente adulta que no tienen ni idea de lo que enseña la palabra de Dios, la verdadera doctrina, y que es la verdadera responsabilidad de los ministerios que deben de llevar dentro de la iglesia. Ahora bien, nosotros sabemos que el día de hoy hay un porcentaje muy alto, un 90 y tanto %, de que los supuestos ministros, eso que llaman diáconos, que no saben ni qué es lo que es un diaconado, porque los diaconados antes, oye, el diácono antes hacía milagros igual que los apóstoles, profetizaba. Los diáconos hacían prodigios, sanaban personas también, los diáconos. Hoy en día un diácono, ¿qué es? Una persona que simple y llanamente va a la supuesta llamada iglesia, porque le llaman iglesia a 4 paredes, la iglesia somos nosotros, seres humanos, y ellos van y solo limpian, atienden todo, le ponen la silla a los pastores para que se sientan cómodos, los invitados cuando vienen le ponen su silla que parecen como si fueran reyes que van para allá. Entonces, esos diáconos y están ahí, y en realidad no están ejerciendo el ministerio como lo enseña la Biblia, porque los diáconos eran ayudantes de los apóstoles y los apóstoles tenían poderes, hacían milagros, y también los diáconos. Miren Esteban hacía milagros, Esteban veía visión y profetizaba. ¿Dónde usted va a encontrar un diácono haciendo eso el día de hoy? Eso no existe. Al igual que el verdadero pastor bíblico no existe. Ya no existen tampoco los apóstoles y mucho menos apóstolas, ni pastoras existieron en la Biblia. Entonces lo que vemos es algo que está completamente corrompido a nivel administrativo dentro de las iglesias, que da pena ver cómo hay tanta gente que supuestamente lee la Biblia y acciona de una manera completamente diferente, aceptando que una mujer sea pastora dentro de una congregación. Entonces el apóstol Pablo envía estas cartas para enseñarle a Timoteo cómo llevar un mensaje a esos ministros para que mantengan el orden bíblico dentro de sus congregaciones. Inclusive el propio Timoteo tenía la autoridad de reprender a algunos llamados ministros. Por eso Timoteo no era pastor. Muchas personas piensan que Timoteo era pastor. Él no era pastor. Timoteo era como un obispo,
y voy a explicar lo que significa un obispo. Es una persona que administra, y era como un, llamémosle así, un apóstol itinerante, porque ayudaba también a algunos de ellos en sus viajes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar la lectura. Este capítulo no es largo, relativamente corto, pero tiene un mensaje muy bueno para que aquellos que quieran conocer la verdad con relación a algunos ministerios, pues lo pongan en práctica. Voy a utilizar la Reina Valera, como siempre, pero si necesito otra traducción lo voy a hacer. Dice aquí el verso 1, capítulo 3 de Primera de Timoteo. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Mire, la palabra obispo, porque mucha gente se confunde, piensa que un obispo es un pastor, y no es así. Mire la diferencia de obispo y pastor. En 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, uno, y dice ahora, y obispo de vuestras almas. Ese es Jesús. O sea, Jesús es un administrador y también uno que pastorea. Son dos cosas diferentes, son dos ministerios diferentes. Ahora, si vemos la definición de la palabra o el título pastor, que es la G4166 del diccionario Strong, esa palabra se lee como poimen. Oigan el nombre, poimen. De afinidad incierta, dice pastor, pastor. Poimen es un pastor, la G4166. Ahora, un obispo es un número completamente diferente, es la G1985 del diccionario Strong y se lee también diferente, dice episcopos, que es un obispo, en el sentido de superintendente oficial cristiano que tiene un cargo general de una o más congregaciones. Eso es un obispo, es un superintendente, es un oficial, es una persona como un anciano que puede ir de una congregación a otra, como era Timoteo, como era enviado Timoteo a las diferentes congregaciones para supervisar cómo se estaban guiando dentro de la grey. Aquí en Wikipedia he encontrado una definición. Ya fuimos a la Biblia, vamos a Wikipedia. Dice, en el cristianismo un obispo del latín tardío, episcopos o episcopado, episcopal, y este del griego etícotos, episcopos, literalmente inspector, supervisor. Eso era Timoteo y otros también dentro de la iglesia que se encuentran aquí en el libro de los Hechos. Es el prelado superior de una diócesis al que se ha conferido supervisar a una congregación, a los pastores o a los sacerdotes según el caso de un territorio determinado. Por lo tanto, Timoteo era un obispo, él no era pastor, porque Timoteo no estaba en una sola congregación. Cuando una persona es pastor de una congregación, esa persona está fija ahí. Esa persona no sale a ningún lado porque tiene que atender esas ovejas de ese rebaño. Un apóstol tampoco puede ser un pastor, porque un apóstol lo que hace es que sale a diferentes lugares a llevar el evangelio. Un evangelista, que prácticamente es casi un apóstol en el sentido bíblico, porque los evangelistas también tenían que salir de un lugar a otro a enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, un obispo no es un pastor, sino que un obispo es un superintendente, sino que el obispo en realidad lo que hacía era administrar todo lo que pasaba dentro de las iglesias, supervisarlo todo y por consiguiente tener una posición de mucha autoridad, un obispo. Vamos al verso 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es una persona de buena conducta dentro y fuera de la congregación, marido de una sola mujer. Mire, ahí no aparece en el manuscrito donde dice marido de una sola mujer. Yo no estoy hablando aquí de la poligamia, porque en los tiempos de Cristo
todavía existían personas que eran polígamos, que tenían más de una sola mujer. Pero quiero corregir esto aquí. No existe en el manuscrito la palabra sola, como si era una sola. Dice marido de una mujer, no dice sola. La palabra sola no existe ahí. Y no estoy diciendo que ellos podían tener ni 15 ni 20 mujeres. Yo no estoy diciendo nada de eso. Simple y llanamente no aparece la palabra sola. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, es muy raro el día de hoy que una persona ande por ahí de esos llamados obispos irreprensibles. Muchos no son maridos de una sola mujer, inclusive son fornicarios, tienen. Yo no voy a decir, yo no estoy aquí para criticar a todos, pero hay mucha cizaña por ahí fuera. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aquí está el problemita. ¿Cuántos por ahí afuera están aptos para enseñar? Tienen 30 años, 20 años supuestamente siendo pastores y obispos y son unos neófitos, o sea, son unos analfabetos bíblicos, en todo sentido de la palabra. No dado al vino. Aquí no dice que no se pueda tomar vino, dice no dado al vino. Una persona dada a algo es porque una persona que lo practica mucho. No dado al vino, no quiere decir que no lo tome. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es una epidemia que hay en todos. Todos quieren ser ricos dentro de las congregaciones, son ladrones los pastores, con el supuesto evangelio de la prosperidad, que es el evangelio de la avaricia, que es idolatría. Sino amable, apacible, no avaro. Qué raro. La mayoría de esos llamados líderes son avaros. Le encanta mucho lo que es el dinero, la vanagloria. Verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. El 99.999%, casi 100, todos son neófitos. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, esto aquí que dice envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay que entender, vamos a leerlo desde el manuscrito, dice. No nuevo convertido, que no habiendo llegado a ser hinchado de orgullo hacia adentro, juicio caiga de el calumniador. Mire, la palabra condenación no aparece en el manuscrito, sino juicio. Quiere decir que esa persona, si se envanece y empieza a decir cosas que no debe decir y enorgullecerse, esa persona puede pasar por un castigo de Dios, porque el maligno va siempre delante de Dios y le dice, mira, te voy a poner a fulano de tal aquí al frente. Mira, este fulano de tal, o sea, lo voy a acusar. Y cuando el acusador encuentra algo por la cual puede penetrar esa protección que Dios te ha puesto, pues él va a ir, y cuando envíe a sus espíritus, sus demonios, el propio mismo Satanás va a ir y va a hacer que usted pase por una de las más difíciles tribulaciones, inclusive hasta puede perder la vida. Pero este texto no está diciendo que esa persona se va a condenar, como lo dice la traducción normal, sino que usted puede pasar por un juicio. El juicio es, vamos a llamarle así, un juicio celestial, de esos que son en la corte celestial, cuando Satanás va delante de Dios, por ejemplo, como hizo con Job. Pero en este caso una persona que tiene pecados, porque dice que se ha enorgullecido y se ha envanecido. Entonces esa persona es acusada por el maligno delante de Dios, y Dios permite que el maligno pase por su vida, y esa persona pueda pasar una desgracia fea. Y ese es el juicio del que se habla ahí. Pero en realidad no se está hablando de la condenación. No dice condenación el manuscrito por ninguna parte, sino un juicio por la cual esa persona va a pasar por un momento muy difícil en su vida, y es posible que hasta pueda perder la vida. Pero aquí no se habla de que esa persona va a perder la salvación. Eso no lo dice aquí el texto. Verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga
en descrédito y en lazo del diablo. Cuando dice aquí el lazo del diablo, es prácticamente lo mismo que pasó en los versículos anteriores, cuando dice que no caen en juicio de condenación. Lazo del diablo es que esa persona caiga en una trampa y sea acorralado por el diablo y el diablo tome control de muchas áreas de su vida y esa persona pase por momentos muy difíciles. Recuerden que el maligno viene a destruir, a matar y a robar. Entonces, si usted abre puertas, entonces el maligno entra y destruye. Entonces, estos dos versículos que hemos leído se refiere a eso, a que el maligno, cuando encuentra una brecha, va a entrar y va a tratar de destruir su vida, su familia y todo. Inclusive va a tratar de ponerlo en descrédito en su ministerio. Todo eso lo hace el maligno cuando abre puerta la persona, cuando la persona deja que el maligno tome control de alguna área de su vida. El verso 8 habla de los diáconos. En adelante dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Observen que dice no dado al mucho vino. Quiere decir que usted puede tomarse un trago, pero usted no puede ser una persona practicante de los tragos. No puede ser tampoco una persona que se embriague. Tiene que tener cordura con cada cosa que usted hace en la vida. Tiene que tener control. Ahora, si usted es una persona que no puede tomar alcohol, ni lo tenga cerca. Verso 9 dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjense que aquí dice: y estos también sean sometidos a prueba. Eso fue lo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles tienen que predicar y también atender a las viudas en las reuniones, porque se hacían comidas para entregarle a las personas que eran necesitados. Y los apóstoles lo que hicieron una reunión y dijeron que tenían que escoger diáconos. Esos diáconos tenían que pasar por una prueba, ellos tenían que probarlos si eran llenos del Espíritu Santo, lo dice claramente ahí en el libro de los Hechos, y tenían buen testimonio. Por lo tanto, escogieron a Esteban y a otros que conocemos ahí en el libro de los Hechos. Pero fíjese lo que dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado, escuchen, ganan para sí un grado honroso. Escuchen, usted ve mucha gente hoy en día en las diferentes llamadas congregaciones que no quieren ser diácono porque dicen ellos: yo voy a estar limpiando silla. Pero ¿qué pasa? Que un diácono antes era una persona que tenía poderes sobrenaturales. Era una persona que profetizaba, que podía hablar en lenguas, era una persona que también sanaba y era una persona que tenía poderes para hacer milagros, casi igual que los apóstoles. Entonces, vemos que dice que ganan para sí un grado honroso. Por lo tanto, lo que vemos hoy como diácono no es lo mismo que existía en el primer siglo. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Verso 14 dice: esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ustedes saben que dicen los católicos que ellos son la columna y baluarte de la verdad. O sea, ellos dicen que tienen toda la verdad, ¿verdad? Bueno, pues entonces sería bueno que ellos nos den un solo versículo donde la Biblia enseña que María está en el cielo intercediendo por nosotros. Eso es número uno. Ellos deben de también demostrar que el purgatorio es bíblico. Si ustedes encuentran una sola mentira en la Iglesia Católica, ya ella no es columna y baluarte de la verdad. Y el 99% de las doctrinas católicas son falsas, son doctrinas de demonios. Ellos dicen que son columna y baluarte de la verdad. Dicen ellos que María era sin mácula.
Es una persona que nunca pecó. Pero vemos que María llama a Jesús su Salvador. Y miró la bajeza de su sierva. La bajeza es la condición humana que tiene ella, como todos nosotros, una condición caída, que venimos de la caída por el pecado. Entonces ya ellos no son columna y baluarte de la verdad. Yo podía pararme aquí y enseñar muchísimas otras doctrinas del demonio que tienen ellos. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es columna y baluarte de la verdad, porque con una sola que encontremos ya es mentirosa completa. Un versículo ahora que voy a leer, muy utilizado por los trinitarios y los unicitarios para decir que Jesucristo es el Padre Celestial o es un segundo Dios de la Trinidad, siendo el mismo Dios, o sea, el mismo Dios dividido en tres, pero con un título diferente que es el Hijo. Y los unicitarios dicen que aquí se está hablando del Dios Padre, que Jesús es el Dios Padre. En el verso 10 se dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Jesucristo vino y se entregó por nosotros. Ese amor de parte de Dios a nosotros, que envió a su Hijo. Ese es el misterio de la piedad. El texto dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora, si me dicen que Dios, el Hijo, como lo dice Juan 1.1, que el verbo era Dios, ese Hijo poderoso, como lo dice Hebreo 1.8 y 9, donde el Padre llama a su Hijo Dios, donde en Tito 2.13 dice, aguardando la manifestación bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Si me dicen ese Dios, dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, cuando fue bautizado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, si me dicen que fuese Dios, perfecto, ese es el Hijo, no el Dios Padre. Pero en el manuscrito no existe la palabra o el título Dios. Lo que dice es Él. Eso es lo que dice el manuscrito. Y vamos a leerlo para que ustedes vean que no aparece el título Dios. Dice así 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande está siendo el bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifestado en carne, fue declarado recto en espíritu, fue visto a mensajeros, fue proclamado en naciones, fue creído en mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. Observen que no dice Dios por ninguna parte. Dice, indiscutiblemente grande está siendo Él, dice Él, bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifiesto en carne. O sea, lo que dice es Él, o sea, aquel, Él, que fue manifestado en carne. ¿Y quién fue hecho carne? Lo dice Juan capítulo 1, el verbo de Dios, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice. Por lo tanto, esas traducciones que ponen Él están bien, pero las que ponen Dios está mal. En el manuscrito no aparece Dios fue manifestado en carne. Dice Él. El que fue manifestado en carne fue Él. ¿Y quién fue Él? El verbo hecho carne. Juan capítulo 1 lo dice. Y lo leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo, el que estaba con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Él es el unigénito del Padre, no puede ser el mismo Padre que se hizo carne. Ahora, el trinitario va a decir que sí, que fue el mismo Dios que se hizo carne, porque ellos ven a un Dios dividido en tres. Y el unicitario, por consiguiente, ve que era el Padre en el Antiguo Testamento, y cuando vino aquí a la tierra, pues se preparó él mismo una carne y se metió dentro de esa carne. Y es el Padre, pero vestido de Hijo. Eso es lo que ven los unicitarios y los trinitarios. Pero en realidad, la Biblia enseña que el Padre tiene un Hijo, y ese Hijo fue que se hizo carne. Y bien, hermanos, hemos llegado al final del estudio de hoy.
ha sido relativamente corto, pero creo que ha sido muy importante que mencione estos puntos dentro de las llamadas iglesias donde se han inventado diferentes tipos de ministerio. Escuche esto, el ministerio de damas. ¿Dónde aparece en la Biblia eso? Dije, ministerio de damas, ministerio de jóvenes. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no existe. ¿Qué ministerio de niños? Usted va a encontrar los apóstoles, pastores en el primer siglo, evangelistas, profetas. Usted va a encontrar diáconos, ancianos, obispos. Pero usted no va a encontrar de que pastora. Usted no va a encontrar por ninguna parte esto de ministerio de jóvenes y de damas. Eso no existe. Esas son como minicélulas que hacen dentro de las llamadas iglesias. No sé si es para estar ocupados. Me imagino yo. Porque mucha gente piensa que si no está metido dentro de algo, en una iglesia o en una actividad, o siempre tiene que estar 24/7 en una actividad, se va para el mundo y peca, porque eso es lo que ellos piensan. Que si ellos se apartan supuestamente y se hacen independientes, ellos piensan que no pueden sostenerse a sí mismos. Como que es imposible que una persona esté fuera de la llamada congregación y esa persona no se mantenga firme delante de Dios, ni aprenda Biblia, ni crezca espiritualmente. O sea, como que hay que estar metido en esta célula, este grupito para ser cristiano. Entonces, como que se inventan muchas cosas para tener ocupados ahí dentro a la grey. Bien, hemos llegado al final. Posiblemente hayan algunas personas que me van a criticar. Van a decir, o sea, Junior, pero no es malo que haya un grupo de adolescentes, de jóvenes en las iglesias. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que dejen de llamarle líder de jóvenes o ministerio de jóvenes, que eso no aparece en la Biblia. Ministerio de damas, eso no aparece en la Biblia tampoco. Y mucho menos de niños. Eso es lo único. Se pueden hacer actividades, pero eso de estar llamando y que yo soy líder de ministerio de damas. Él es el presidente de las damas, o de los jóvenes, o de los caballeros. Escuchen eso. Que nada de eso aparece en la Biblia. Se han inventado todo eso, no sé si es para sentirse bien dentro de una comunidad, como que tienen varias actividades en las cuales ellos no se aburren, o no sé, de verdad. Pero bueno, cada cual que piense como quiera. Yo tengo pues mi pensamiento basado en la Biblia. Eso yo no lo he visto en la Biblia. Y el que quiera verlo bien, pues está a su juicio. Hemos llegado al final. Les ha hablado José Junior desde la Florida. Gracias y paz.